Macondo Televisión presenta Samarios de Verdad, un magazine diferente que llega a todos los hogares brindándoles un informe especial en todas las secciones. Si me dicen el Samario, si me dicen el Samario, yo creo que tienen mucha razón. Y es un motivo de orgullo, y es un motivo de orgullo haberme educado en el Celedón. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Televidentes, buen día. Placer saludarlos desde el Cerro del Siruma, obra majestuosa dado por Dios para que nosotros, sus hijos, la disfrutemos. Saludo cordial del equipo periodístico de Macondo Televisión, para que usted vea lo que tiene que ver del magazine Samarios de Verdad y de la sección Mi Ciénaga. Ustedes trabajan por el desarrollo de nuestra comunidad. Los dejamos para que usted deleite nuestra presente programación. Con la bendición de Dios, gracias, buenos días. Muy buenos días, Samarios de Verdad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en algún problema por estar hablando de más? ¿O cuántos de nosotros conocemos a personas que han ocasionado problemas por estar hablando, diciendo las cosas que no son? Quiero leer con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 50, versículo 4. Dice así: Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo aconsejar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Interesante este pasaje. Nos dice que Dios nos da lenguas de sabios para hablar y para poder ya dar descanso a las demás personas. Pero también el pasaje nos dice que Dios nos ha dado oídos de sabios para poder escuchar. Dos cosas que nosotros necesitamos: lengua de sabios y oídos de sabios. Lenguas para poder dar ánimo, para poder edificar a otras personas, para poder decir palabras que animen a otros, para poder decir palabras que exhorten, que edifiquen, pero también oídos para poder escuchar a las demás personas y de esa manera dar un buen consejo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tanto lengua de sabio como oídos para poder escuchar lo que los demás nos dicen? Dios les bendiga en esta mañana. Muchas gracias. El personaje de la semana. Televidentes, buen día. La acostumbrada sección que no puede faltar en nuestro espacio, orientación lingüística para los amantes del buen hablar. Bajo la coordinación, dirección de Luis Jorge Guerrero Pavalló. el profe, gracias, bienvenido. Tema para el día de hoy. Bueno, hoy quiero promocionar este libro. Es de un autor samario, colega nuestro, el profesor Osvaldo Frank Manjarres Fuentes. Fue coordinador durante muchos años de la institución educativa distrital Francisco de Paula Santander y es el cuarto libro que publica. Es un libro titulado Entre otras cosas, y es una colección de comentarios, crónicas y hechos de la vida real que él muestra en forma muy amena, que hacen que sea un libro muy importante para la formación cultural y académica en general de los ciudadanos, pero en particular de los estudiantes, tanto de los últimos grados del bachillerato como de la universidad. Osvaldo Frank es licenciado en lingüística, es, como decía antes, nuestro colega, y le ha gustado siempre la literatura y se ha dedicado a ella. Por eso lo destacamos como uno
de los más importantes talentos samarios, porque no podemos olvidar que a nosotros lo nuestro, así como destacamos a Carlos Vives por Samario, destacamos a Gamero con el campeonato que adquirió ahora con el Deportes Tolima, que es orgullo samario. Para nosotros también Osvaldo Frank Manjarres Fuentes lo destacamos desde el punto de vista de la docencia y de la literatura. Entonces, entre otras cosas, es el libro que recomendamos para conocer y reconocer a Osvaldo Frank. Profe, saludos a los televidentes y a las personas para que adquieran este importante libro. Sí, invitamos a nuestros telespectadores y nuestros fans, mi estimado Enrique, a que acudan a las diferentes librerías de Santa Marta y busquen, entre otras cosas, que sé que les va a gustar. Por lo demás, recordando que es necesario estar siempre en la lista de los amantes del buen hablar. Muchas gracias. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. En la calle. Televidentes, buen día. Estamos en la cascada del sector de Bonda. Hablamos con una persona oriunda de este sector, que es Félix Caraballo, una persona defensora de los servicios públicos, defensora del medio ambiente. Buenos días, líder. Muy buenos días. Ante todo te doy los agradecimientos por haberte acercado a este sitio que es muy importante para nosotros. Este es el río Manzanares. Aquí este sitio donde estamos se llama La Cascada. Aquí este es un bañario que lo visitan los propios y extraños. Como tú ves, ahora el río tiene poca agua porque ha habido mucho verano, pero en tiempo de invierno esto es peor, esto se llena aquí de turistas y por eso nosotros queremos conservar siempre este sitio y todo el río Manzanares. Explíquenle a los televidentes cómo se generaba la energía aquí. Bueno, donde pasamos, que tú estuviste viendo, eso era una planta eléctrica que generaba energía para Santa Marta y funcionaba por intermedio de una termoeléctrica que daba, se movían las máquinas por medio de agua. Arriba en la parte alta estaba el canal, que el canal se entubaba y ponía a funcionar todos los motores de la planta eléctrica y eso generaba energía para el distrito de Santa Marta, lo mismo que la de Gaira. Eran dos plantas que eran las que surtían de energía al distrito de Santa Marta. ¿Qué significa el río Manzanares para usted? Bueno, el río Manzanares para nosotros es vida, porque sin él nosotros, Bonda no fuera nada. Nosotros el río Manzanares lo conservamos y a la prueba está que han querido invadir toda la ronda hidráulica del río y nosotros nos hemos opuesto con la colaboración de los vendedores ambulantes que van y nos avisan de que personas que quieren invadir el río y no dejamos, ya en 2 oportunidades hemos mandado a quitar la cerca con las autoridades competentes. Bueno, ¿por qué el río Manzanares en estos momentos ha bajado el caudal? ¿Qué pasa? El caudal del río Manzanares ha bajado porque no está lloviendo en la parte alta, en las cabeceras. Y también tenemos que tener en cuenta que han deforestado mucho la ronda del río y los cerros y todas esas cosas, han sembrado lo que es café y esas cosas. Y todo eso ha perjudicado el cauce del río, que ya no hay esos manantiales que habían antes, ¿no? Hablemos del acueducto de Bonda. ¿Cómo se capta el agua y cuál es el procesamiento que le hacemos? Bueno, el acueducto de Bonda se está entubando el agua
en el embalse, en el río Manzanares, en el sector del Paso de los Mangos. Y también se está entubando en el río Piedra. Pero como hay escasez del cauce del agua, hay poco, ese es lo que ha traído como consecuencia que hay escasez de agua en el distrito de Santa Marta. Nosotros acá en el corregimiento de Bona tenemos el problema de que nosotros cogemos el agua de la tubería que va para Santa Marta, tanto del Paso del Mango como del río Piedra. ¿Y qué ha pasado? Y que nosotros estamos tomando agua sin ninguna clase de tratamiento. Desde hace por ahí 60 años estamos en esa lucha con todos los entes territoriales, como gobernación, alcaldía y la nación. Y no ha sido posible de que nos hagan una planta de tratamiento. La propuesta es hacer una planta de tratamiento independiente. ¿Y por qué no ustedes permiten que Santa Marta administre este acueducto? Bueno, nosotros no es que no permitimos. Nosotros lo que queremos es que nos hagan la planta de tratamiento y después que nos hagan la planta de tratamiento nosotros tenemos que ver cómo vamos a administrar el acueducto de Bonda, porque nosotros también tenemos que prepararnos para poder administrar una empresa bien administrada. Pero ¿qué queremos? Que el gobierno nacional nos haga las plantas de tratamiento y buscar la solución. Y nosotros tenemos que buscar la manera de administrar bien el acueducto de Bonda. ¿Cómo es el tratamiento que le dan las personas que vienen aquí a divertirse en este sector? Bueno, aquí usted puede hablar con cualquiera de los vendedores ambulantes acá y esto aquí prácticamente es sano. Aquí tratamos de que no vengan a vender drogas, que no vengan a vender vicios, de toda clase de vicios. Nos colabora la policía. Y nosotros mismos, los vendedores, están atentos y lo que queremos aquí es que la gente venga y la atendamos bien, ¿no? Como tú ves, aquí están todos y te pueden ofrecer lo que tú ves acá dentro de todas las ventas estas que están acá. Muchas gracias. Seguimos con los vendedores de aquí del sector de la cascada de Bonda. ¿Su nombre? Onésimo Espino. Onésimo. ¿De dónde es Onésimo? De Tenerife. Tenerife, Magdalena. ¿Y por qué está acá en Santa Marta? Claro, porque usted sabe que uno no sabe a dónde va a morir, a dónde se va a recoger. Aquí en Bonda me recogí. Entonces, ¿tú eres bondero? No, tenerifano, pero vivo aquí. ¿Vive con una bondera? No, de allá de Chibolo. Chibolo y Tenerife. Claro, chibolera, sí. No, Tenerife es Tenerife y Chibolo es Chibolo. Por eso, se unió usted de Tenerife y su mujer de Chibolo. Bueno, cuéntame, ¿desde cuándo tú estás vendiendo en este sector? Aquí tengo como 24 años. ¿Qué vende? Yo vendo cerveza, agua, gaseosa. ¿Y en 24 años qué has adquirido aquí? No, yo siempre tengo mi casita ahí. Productos de las ventas. Sí, claro. Y usted sabe que el producto de la venta da para pagar servicios, para pagar todas esas cosas. ¿Qué vende aquí? Cerveza. ¿Qué más? Agua. ¿No más? Todo el día. Todo el día, sí. Bueno, pero ¿y esto que tiene aquí para qué? Eso es para la música, para los que consumen la cerveza. ¿Y qué tipo de música ubicas acá? Vallenato, de Diomedes, más de lo que son. Ponga ahí uno ahí para los televidentes vean que tú tienes. Ponlo ahí para ver qué. Esto funciona acá. Con un control estamos aquí entrevistando a las personas. Listo. Tienes el control, tiene memoria, tiene todo. Le va a ubicar la memoria. ¿Qué tipo de música vas a ubicar? Bueno, aquí hay de Diomedes y hay de champeta, hay de todo. Bueno, ubícale ahí algo ahí para que la gente vea que tú pones música. Claro, eso es lo que tenga la... Ya. Ya que mi Estefanía, mi razón de vivir. ¿Por qué ubica únicamente mañana y no pone una champeta? No, también tiene la memoria. ¿Tú eres champetero? También la memoria tiene todo. Y un momento dado que te diga una china, ¿nosotros podemos bailar aquí? ¿Baila? Claro, lo que le provoca a la muchacha, yo baila, porque baila. ¿Pero tú bailarías con ella? Que si bailo. O sea que tú puedes hacerle una muestra aquí a los televidentes que tú puedes bailar ese disco ahí. Claro, pero aquí no hay con quien bailar.
Pero si tú bailas solo ahí. Sí, no, solo no me gusta bailar. Bueno, un saludo a los televidentes de Macondo Televisión. Un saludo para quién, Los televidentes de Macondo de Televisión. Macondo Televisión. Ah, bueno, bien. Jurídica a su alcance. Televidentes, buen día. La sección jurídica a su alcance se origina en la residencia del abogado Napoleón de Jesús Barraza, destacado jurista de Santa Marta y el Magdalena. Doctor, buenos días. Buenos días, Enrique, buenos días, me place mucho. Ante todo, le doy gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María de que esté aquí presente en el día de hoy. Y qué bueno la oportunidad que me brindas para dirigirme a toda la teleaudiencia de este gran programa que tú diriges. Sobre la paz, te puedo decir que el artículo 22 de la Constitución Nacional nos dice que la paz se trata de un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento. De obligatorio cumplimiento dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Qué sucede? Que el proceso de paz que acaba de llevar el señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, con la guerrilla de la FARC, me parece un gran salto social, político, económico, cultural, por cuanto de verdad que Colombia necesita esa paz. Hace más de 60 años, una guerra que se ha venido librando sin ningún tipo de pares, sino era guerra y guerra, y me parece, inclusive, pues soy uno de los que considera que el premio Nobel al presidente es algo que se merece y que de verdad pues es importante. Ahora, el proceso de negociación que tienen con el ELN, si hay algún miembro del ELN donde quiera que me esté escuchando, me esté viendo, pues yo también, con todo el respeto y toda la sensibilidad humana, social y profesional, yo los invito a que le pongan seriedad a ese proceso de paz para que de esa manera pues necesariamente entren a la vida civil de una manera pacífica, ¿verdad? Ahora, otro aspecto importante dentro de la paz, que nosotros tenemos que transferir esa educación que se necesita en los niños, las niñas, desde lo que viene del seno materno, ¿verdad? A veces nosotros observamos cómo los hogares están conformados en medio de una gran violencia, y esa violencia se repercute en la formación educativa de los niños. Entonces, con todo el respeto, también invito a esa misma sociedad que está involucrada en esa violencia a que reflexionemos, a que busquemos los canales de paz. Si una pareja, si un compañero o una compañera no pueden convivir en paz, bueno, si se tienen que separar es mejor que se separen a que estén transfiriendo tanta violencia. Ahorita mismo me duele como colombiano, como ser humano, lo que acaba de pasar en Gaira. Es una situación sumamente grave y que ojalá impere la justicia, porque no se justifica que en nuestra sociedad hoy en día, dentro de un Estado social de derecho, se den este tipo de acontecimientos en contra de la infancia. Es una niña que estaba empezando a vivir, era un capullo que estaba surgiendo allí. Entonces, quitarle la vida de manera injustificada a una niña, no se sabe, porque no tengo conocimiento si hubo violación de la niña o qué. De todas maneras, invito a los padres de familia a tener más cuidado con sus hijos, con los niños, a vigilar más a los niños, las amistades, a estar pendientes del internet, aunque los medios de comunicación nacionales e internacionales no dejan de recalcar este aspecto con relación a la educación de los niños. Muchas veces hay padres que se sienten orgullosos porque los hijos saben manejar 20.000 programas del internet, pero así igualmente de manera irresponsable tampoco se dan cuenta qué tipo de comunicación, qué tipo de formación tiene. Ahora, todo es educativo. La violencia se genera con educación. Es decir, que si estamos en medio de una violencia en el hogar, estamos educando a los hijos en medio de esa violencia. ¿Por qué? Porque la violencia también se adquiere a través de la educación. Observamos también en la televisión, el internet, la prensa escrita, muchas veces
vende más la violencia que la paz. Y es un absurdo, ¿verdad? Aquí ha habido periódicos que se han dedicado a ser positivistas, a engendrar movimientos positivistas, y a veces han tenido que cerrar porque casi no se venden. En cambio, tú sacas un periódico donde se vean las masacres, se vean los crímenes horrendos, todas las lesiones que se le ocasiona a un ser humano, y eso vende. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, y esa mentalidad también se puede cambiar con educación, vuelvo y repito, con la educación positiva. Tenemos que buscar, he observado cómo la niñez hoy en día, Enrique, escucha hay algunas champetas, hay unos discos que motivan hacia las cosas malas. Inclusive he escuchado algunos discos, unas letras musicales que incitan al consumo de droga a los niños, por Dios. Esto no tiene control, el Ministerio de Comunicaciones no se ha metido ahí, ¿verdad? Ni los organismos de control han tenido participación en este tipo de actividad. Entonces, el gobierno también tiene su responsabilidad. Aquí se dice que la paz comienza en la casa, pero es que el problema, hay cosas que el hogar no puede manejar. El hogar no puede manejar un medio de comunicación nacional o internacional. Entonces, es a la comunidad nacional y la comunidad internacional, la comunidad de estados, donde hay que implementar esa educación, no solamente que quede de manera retórica y escrita en unos libros y expuesta, no, hay que llevarla a la realidad. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permanentemente en esta guerra sucia que hay verbalmente, psicológicamente, mediante acciones físicas, a veces con arma, a veces sin arma. Entonces es una situación difícil. Fíjate el caso de Bogotá, que Bogotá está viviendo una violencia grave. Yo pienso que el problema no es de cárcel. Aquí el ser humano no se transforma con la cárcel, positivamente no se transforma. El ser humano necesita educación, necesita amor, cariño, fraternidad, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, de desarrollo. Entonces, allí también la clase política tiene una obligación de mirar hacia el espacio, hacia el contorno de esos ciudadanos que requieren eso. Entonces, necesariamente hay que vivir eso. Mira, Santa Marta también está viviendo una violencia permanente, ¿verdad? Entonces, tenemos que implementar la educación tanto como padres como docentes y como sociedad al fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no se puede seguir bajo esta rutina. El artículo 41 de la Constitución Nacional implementa la educación de la Constitución. Abogado, las familias es la célula de la sociedad. ¿Cómo desde ese punto de vista puede ella engendrar acciones encaminadas a mantener, a conservar la paz? Claro, Enrique, es que, ¿qué te digo? Fíjate tú que si es así, necesitamos, o sea, no solamente en los hogares, Enrique, yo soy uno de los que digo, sí, la célula de la sociedad es la familia, sí, ok, pero no podemos tirarle toda la responsabilidad del cambio hacia la paz a esa célula. Fíjate el otro día que mataron a ese señor ahí en el barrio del Parque, ¿verdad? La misma comunidad incitaba a que mataran a ese señor de manera injustificada, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que incitaba a la violencia vienen de hogares donde hay una violencia generalizada. Vuelvo y te repito, ahí uno ve, así como la prensa que más se vende es la que más sangre trae, la televisión es lo mismo, ¿verdad? El internet es lo mismo. Tú miras el internet y encuentras a 20,000 niños viendo programas de violencia. Eso es educación. Entonces, la educación que se está tramitando a nivel del mundo es esa. Y nosotros tenemos que pensar en nuestros niños, en nuestra sociedad, en nuestro futuro, necesariamente. Ahora, otra cosa, la violencia generada por la guerrilla en Colombia obedece a factores de desatención social, ¿verdad? Estamos viendo a diario cómo la corrupción carcome no solamente a Colombia, sino al mundo entero, ¿verdad? Hay países donde la corrupción la tapan de tal manera que no podemos seguir en eso. Inclusive a nivel de Estados Unidos la corrupción es grande también, ¿verdad? Y luego
lo paradójico es que cuando ellos descubren una corrupción que se da en un país en vía de desarrollo como Colombia o en América Latina en términos generales, como el caso de Odebrecht, ¿qué sucede? Que piensan ponerle ejemplo al mundo y ellos tienen que mirar hacia atrás. Mira, por lo menos el consumo de la droga, el negocio de la droga, es algo que está generando mucha violencia, ¿verdad? Y Colombia ahorita tiene el primer puesto en el país que produce más coca en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué pasa con nuestra dirigencia política a nivel gubernamental, a nivel de presidentes, a nivel de embajadores, de relaciones exteriores, que es que tienen miedo o qué, porque es que mientras haya una sociedad consumista como la hay en Estados Unidos, ese negocio nunca se va a acabar. Ahora, yo estoy viendo con buenos ojos la legalización del uso de la marihuana. Fíjate que en Estados Unidos es uno de los productos que ahorita mismo en la actualidad le está dejando una cantidad de impuestos a los estados, ¿ya? Porque el problema de Estados Unidos no es si fulano se volvió loco, si fulano mató, hizo, deshizo, etcétera. No, a ellos les interesa es su dólar, cuidar su dólar, que para ellos es preciado porque ellos tratan de mantener hegemónicamente una economía que está en decadencia, entre otras cosas. Porque según las informaciones que yo tengo, el conocimiento que tengo, es que Estados Unidos le debe un montón de dinero a la China. Fíjate lo paradójico, un país comunista prestándole a un país capitalista y le debe hasta la quinta generación, ¿verdad? Entonces, la situación es compleja. Entonces, estamos enfrentando situaciones que inciden en esa institucionalización de paz en todos los países, ¿verdad? ¿Por qué? Enrique, con el dolor en el alma lo digo, hay niños que a esta hora no han desayunado, son las 9 o 10 de la mañana y a esta hora no han desayunado, ¿verdad? Hay niños que se acostaron anoche sin comer en todo el día. ¿Por qué? Porque de pronto los padres no tenían con qué comprar un alimento. Todo eso es violencia, ¿verdad? Pero ¿a quién le interesa eso? ¿A quién? ¿A quién? Es decir, ¿a quién? ¿A quién? ¿Ah? Nosotros vemos eso. Entonces, esas omisiones a nivel de gobierno generan ese tipo de violencia. Entonces, yo creo, pues, como los valores hay que buscarle su sentido, generar la educación básica en todos los niveles, no solamente en la educación, en la infancia del hogar, en la infancia de la escuela, sino a nivel de universidad. Enrique, fíjate que cada vez que hay un ser humano que le roba al Estado, está cometiendo actos de violencia también. ¿Por qué? Porque ese dinero está destinado para el uso correcto del bienestar social de la comunidad. Y esos dineros no van a parar allá, van a parar a manos de un inescrupuloso que se enriquece a costa de las necesidades del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesariamente las necesidades sociales no son satisfechas. De manera que eso genera inconformismo, es la causa de la violencia generada a través de guerrillas, a través de medios que los estamos viviendo. Se genera una protesta social armada que no tiene sentido, pero que igual el gobierno sabe que la causa de eso es la corrupción. La misma corrupción genera ese tipo de violencia que es difícil de controlar, por supuesto, pero que, bueno, yo tengo mucha fe en Dios que Colombia y el mundo tienen que cambiar y tenemos que seguir insistiendo en la educación. Entonces, invito pues a toda la sociedad, toda la ciudadanía, nacionales, extranjeros, a que vivamos en paz. Por lo menos ahora tenemos el caso de la presencia de los hermanos venezolanos aquí. A veces uno cree, Venezuela tiene sus problemas, ok, pero América Latina y el mundo le debe mucho a Venezuela. Nosotros no reconocemos todos esos valores que Venezuela le ha regalado al mundo a través de sus conciudadanos. Tenemos el caso de Andrés Bello, que fue un gran jurista, se encargó de transcribir el Código Civil en Colombia, en Chile y en Venezuela. Fue traducido del Código Civil francés, que fue editado, fue ordenado construir de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Tenemos a Simón Bolívar, que en aquella época, y los hemos denominado héroes y revolucionarios, también eran guerrilleros. En aquella época también eran guerrilleros. Entonces, necesariamente vivimos en ese tipo de situación. Pero esa revolución, esa guerra, ¿se origina en qué? En la necesidad de encontrar satisfacciones
porque siempre tenemos una clase potentada que maneja a la clase media y a la clase baja, de tal manera que necesariamente se encuentra mucha desprotección económica, social, política, cultural. Entonces son situaciones bastante complejas. Mira lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando ahorita mismo en Nicaragua con relación a la revuelta que hay allá, que es una contrarrevuelta a la revuelta, porque el señor Noriega viene de ser guerrillero, viene de ser presidente, y creo que el problema se origina porque iba a aumentar el precio de cotización en la salud, y entonces la gente se ha sentido inconforme, de manera pues que todo esto también va engranado, toda esa revolución y esa alteración del orden público a nivel general, pues también tiene que ver a veces con los créditos internacionales que desestabilizan las economías de los países, porque toda esa plata también terminan robándosela. Entonces, necesariamente tenemos la obligación de formar paz, y ahorita, repito, con la presencia de nuestros hermanos venezolanos en Colombia, también tenemos que ser tolerantes con esa situación, de ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance, porque nosotros no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Ahora, fíjate tú, Enrique, la situación de Venezuela la escandalizan de tal manera, pero aquí no se habla de lo que son las migraciones africanas que se dan en el continente europeo. Hoy en día no gustan de los negros en estos países. ¿Por qué? Porque ya los negros tienen otra liberalidad, tienen otra libertad, tienen otra potestad a nivel del mundo, pero cuando los cogían y los cazaban en las montañas del África para traerlos a las colonias americanas como esclavos, ahí sí gustaban de los negros, porque los negros le iban a producir trabajo gratis, trabajo regalado. Entonces, todo ese tipo de violencia que se vive hoy en día es producto de todo eso a nivel histórico. Entonces, tenemos que reflexionar sobre la construcción de una paz diaria, permanente y duradera. Napoleón Barraza, abogado, con el tema La Paz, patrimonio de todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Enrique, de verdad te felicito, y felicito a todo el que esté viendo y oyendo este programa, porque necesariamente tenemos que seguir desarrollando. Ahora, me permite, yo quisiera también aprovechar la oportunidad para, hace tiempo yo tenía una campaña en mi casa, tú sabes, que ayudaba a la gente con alimentos, a veces hasta con dinero, en mi despacho también, y bueno, no me duele. Entonces, yo quiero decirle a la comunidad en general que el día que tengan la oportunidad de traerme mercados, de traer recursos para ayudar a la gente, traer ropa buena, traerme cosas buenas, que con mucho gusto yo las recibo para continuar ayudando, porque la verdad yo solo no puedo. Hay bastante. La dirección es calle 29E, número 23B55, barrio 8 de Febrero. Las personas que deseen voluntariamente contribuir en esa causa, que también contribuye al proceso de paz, porque cuando uno da algo de sí, recibe bendiciones, y esas bendiciones se traducen en paz. Muchas gracias. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. El personaje de la semana. Televidentes, buen día. Personaje de la semana, declarado por los periodistas de Macondo Televisión, el profesor Humberto Cabrera, un destacado líder defensor de la educación en el Magdalena y la costa norte colombiana. Profe, buen día. Muy buenos días, Enrique. Gracias por esta oportunidad que me brindas nuevamente para tratar temas relacionados y fundamentales, puntuales, que tienen que ver con la educación y la misma carrera docente. Listo. Un tema importante que está a la luz de la vista, y es la convivencia estudiantil, la convivencia de los alumnos. ¿Cómo enfocarlo y qué solución le podríamos dar? Mira, este es un problema que está al orden del día,
porque es que en realidad las diferentes situaciones que se vienen presentando en los colegios frente a ese comportamiento de los estudiantes, frente a eso que nosotros llamamos el diario vivir de una institución educativa, desde la primera jornada, la primera hora de clase, hasta terminar ese ciclo. Pienso de que toda institución que se respete debe tener, digamos, una carta de navegación que se conoce con el nombre, en primer lugar, del proyecto educativo institucional, y por consiguiente un folleto o una carta, como dije, que se llama Manual de Convivencia. En este Manual de Convivencia es donde se recoge prácticamente lo que tiene que ver con los deberes, derechos, prohibiciones, sanciones, etcétera, etcétera, dentro de ese comportamiento del estudiante colombiano. En este caso vamos a hablar de los casos que se han venido presentando en el distrito de Santa Marta. Profe, el manual de convivencia, el marco general de deberes y derechos, pero en la autonomía escolar las instituciones pueden hacerle su reajuste. Claro, se ha venido trabajando el manual de convivencia de acuerdo a las diferentes leyes que el gobierno a nivel nacional ha expedido. Tenemos que, desde la misma expedición de la Constitución Nacional, hay un artículo que prácticamente es el artículo matriz que tiene que ver con este caso de la convivencia escolar, como es el artículo 44 de la Constitución, donde establece las garantías, derechos, etcétera, etcétera, que deben tener todas las comunidades en este caso, con los estudiantes. Luego de la misma Constitución Nacional que aparece en los manuales de convivencia, vemos que en la misma Ley 115 del año 1994 estableció como norma general y de ley que cada institución educativa debe regirse por un manual de convivencia. Frente a esto, nos hemos dado cuenta que los manuales de convivencia prácticamente se han convertido en un pequeño código de policía, donde prácticamente la única salida que se ve para arreglar la situación de los estudiantes es la sanción. Es decir, si el niño cometió una falta, hay unos causales de mala conducta, hay unas faltas graves, gravísimas, leves, etcétera, etcétera, pero que lo que conlleva en ese manual de convivencia para aplicar en una instancia que se llama Consejo Directivo, que debe ser el patrón, el que regula todo en la institución educativa, pero no es así, Enrique. Resulta y pasa que la mayoría de los consejos directivos están amañados frente a la decisión que toma directamente, en este caso, el directivo docente, o hablando en carta blanca, el rector, que es el que toma la decisión, en este caso, para determinar cuál es la sanción que se le va a aplicar a este niño, a este adolescente, o este niña o adolescente. Esas dificultades, esas amenazas que presenta el PEI, será bueno que el gobierno pues prepare a los maestros, prepare a los padres para que tenga una buena respuesta y el alumno cambie su actitud y pueda ser un actor importante en la comunidad. Efectivamente, Enrique, hay algo que en realidad me llama la atención. Tú dices que el gobierno debe preparar a través de charlas, capacitación, tanto a padres de familia como a estudiantes y a nosotros mismos los docentes. El gobierno ha expedido una serie de leyes que prácticamente se han convertido en herramientas esenciales para poder desarrollar este tema. Últimamente, en el año 2013, el gobierno expidió la ley de convivencia, ley 1620, que estableció las condiciones, al igual que su decreto reglamentario en 1965, el número del decreto que fue por allá en el año 2013, también en noviembre del 2013, que estableció las rutas que debían establecerse para tipificar las conductas conductas disciplinarias de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, Enrique, sino también al igual que los docentes. Y antes de eso, yo le vengo diciendo a la gente que de pronto a mí la ley de convivencia, a mí de pronto poco nada me dice, porque está estableciendo son las rutas hacia dónde van a dirigirse los casos especiales. 1, a consejos directivos, 2, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 3, o a la Policía de Infancia y Adolescencia.
Pero resulta y pasa que yo siempre lo he dicho, a mí yo le tengo más miedo a una ley que estableció el gobierno, que es la ley 1098 o ley de infancia y adolescencia, que establece en uno de sus capítulos el régimen penal para adolescentes, el sistema del régimen penal para adolescentes. Es decir, que esto nos da a entender que como ley 1098, primero que todo, en su artículo 146, establece las garantías que debe ofrecer la institución educativa al niño, niña y adolescente, garantías físicas, morales, psicológicas, para que estas cosas no se den. Y aparte de eso, la misma ley 1098 te habla a ti de los procesos disuasivos, de los procesos pedagógicos para prevenir que estos casos se den a nivel de las instituciones educativas. Y a esto yo le apunto algo, que los causales de malas conductas que están establecidas en los manuales de convivencia, cuando un estudiante infringe la norma, el miedo que me da es que como un causal de mala conducta en la escuela se pueda convertir en un delito de tipo penal. Por ejemplo, la agresión física de un niño, un adolescente a otro adolescente, que de pronto con un arma cortopunzante, etcétera, etcétera, agrede a un niño. Fácilmente este padre de familia del niño afectado puede o no ponerle la queja ante la institución. Fácilmente puede coger a su niño e ir a la fiscalía, a una URI, a poner la denuncia, y ahí viene el problema ya de tipo penal, que es otra instancia que debería resolverse en la institución, mas no es así. Entonces, esto nos da a nosotros a entender que tú lo has dicho, tienes toda la razón, hace falta a nivel, en este caso, pongamos el ejemplo del distrito de Santa Marta, que se desarrolle a través, porque es que las escuelas ya establecieron unos comités, llamados Comité de Convivencia Escolar. Y el distrito de Santa Marta tiene el Comité de Convivencia del distrito de Santa Marta, donde deben ir también estos casos. Entonces, hay cualquier cantidad de situaciones, la prevención para el problema físico, para la prevención del embarazo de los adolescentes. Es decir, si hay cualquier cantidad donde el gobierno como Estado tiene la necesidad, la obligación de atender estos casos en las instituciones educativas. Porque lo dice la misma ley 1098, que es el Estado, la familia y la sociedad que tienen la obligación de atender, en este caso, la educación y la atención de los estudiantes que se vienen preparando en nuestras escuelas. Porque muchas veces, muchas instituciones, los padres de familia se convierten en una rueda suelta de los mismos. Efectivamente, ¿qué es lo que hace falta? Hombre, hace falta que los padres de familia también se les eduque, también se les eduque alrededor de una formación que se llama Escuela para Padres. Esa Escuela para Padres le va a dar a ellos la idea, la formación de cómo intervenir en las instituciones educativas, en este caso del Estado. Igual podemos decir que los padres de familia juegan un rol importante en este campo. Los estudiantes, y yo lo vengo planteando desde el punto de vista de la moral, digamos, porque que a veces se va a pensar que la situación moral, que la situación psicológica y que la situación de pronto cristiana, en este caso de los hogares, de nuestras instituciones, podemos decirlo así. Yo vengo sosteniendo una cosa, Enrique, en un hogar donde no existe, donde no esté la presencia de Dios, no hay respeto. Y si no hay respeto en un hogar, mucho menos va a haber respeto en la escuela, con el profesor o con los docentes. Aparte de eso, el respeto, ¿qué genera? Genera la obediencia. La obediencia, nadie nace, digamos, obedeciendo. La obediencia se aprende, igual que el respeto en casa. Pero hay un punto fundamental que es lo que nosotros tenemos que hacer que esto se dé en las instituciones educativas, que es uno de los valores valores principales que tenemos nosotros, que es el perdón. Porque he tenido la experiencia de llegar a conciliar, a dialogar
entre las partes afectadas y decirle a un estudiante o a un grupo de estudiantes, ¿o es que acaso fulanito o fulanita no se merece un perdón tuyo? O en el caso contrario, ¿o es que tú no puedes recibir de este grupo el perdón? Entonces, y vemos que eso ha funcionado porque no hay de pronto, se corta el conducto de llevar un caso al consejo directivo. Si nosotros arreglamos el punto en el aula de clase, creo que con eso nos damos bien servidos y estamos haciendo un trabajo de convivencia escolar. Eso es una cuestión que no tiene, eso no tiene pierde. Se necesita más compromiso, más identidad de los maestros frente al quehacer pedagógico. Claro, es que las cosas no pueden darse de pronto porque tenemos una ley, tenemos de pronto una directiva, una circular, o de pronto tenemos un proyecto. Resulta y pasa que yo lo vengo planteando de la siguiente manera, Enrique. La Federación Colombiana de Educadores frente a este aspecto, a raíz del posconflicto, es decir, a la firma de los acuerdos de La Habana, se viene desarrollando una propuesta en las escuelas llamada la Escuela Territorio de Paz. Yo vengo diciendo y he venido planteando que este proyecto de Escuela Territorio de Paz no va a ser fácil. ¿Por qué razón? Porque primero que todo, para poder lograr este objetivo, hay que erradicar de las escuelas las diferentes semillas de violencia que se vienen dando. No vamos a ocultar acá que las semillas de violencia las hay desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del maestro contra el estudiante, del estudiante contra el mismo estudiante, de los padres de familia contra los profesores, e igual contra sus propios hijos. Hemos escuchado en los noticieros a nivel nacional, hemos escuchado en los noticieros locales, donde se han presentado casos protuberantes, en donde prácticamente es eso lo que nosotros no hemos podido hacer. Tenemos que erradicar este problema, primero que todo erradicar las semillas de violencia para después lograr una escuela territorio de paz. Porque yo pienso que es que la Escuela de Territorio de Paz no va a ser un decreto o una ley que el señor Santo va a sacar, ni mucho menos una circular o una directiva de la Federación Colombiana de Educadores para decir, es que ya hemos conseguido que la escuela sea un territorio de paz. No, es un trabajo, como tú lo has dicho, que corresponde a quién, a los docentes, padres de familia, a los mismos estudiantes y, ¿por qué no?, a los propios directivos docentes que muchas veces ni se enteran de lo que pasa en los colegios. Profe, saludo a los maestros, a los padres de familia y a las instituciones generales. Efectivamente, pienso que, Enrique, tú vienes desarrollando un trabajo formidable dentro de este espacio y yo quiero hacer llegar a los estudiantes que el pasado 8 y 9 se conmemoró el Día del Estudiante Caído, a los padres de familia que son prácticamente los gestores, los formadores de nuestros estudiantes, ellos en la casa, y a los compañeros docentes que se han formado y se han forjado preparado para esta tarea tan ardua como es el de la educación. Para ellos, mis más sinceras felicitaciones, porque prácticamente esto de la educación, esto es el pilar de la sociedad colombiana y en ellos está el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. Hola, jóvenes. El lunes 11 del presente mes, Gaira fue escenario de las exequias de la niña Natalie Pérez Blázquez, la cual fue asesinada en forma cruel. La comunidad, las fuerzas vivas, dijeron presente. Son muchos de los infantes que han perdido la vida en diferentes formas. Dios reciba a Natalie en su santo reino. En ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantan
canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto por el cielo azul. Yo para que no me asuste en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz. Rector, ¿cómo analiza usted esta situación que acaba de pasar en Gaira? Hombre, nosotros como comunidad educativa y como comunidad gairera estamos profundamente consternados. Realmente es una situación que no tiene nombre, que no podríamos darle un nombre al hecho vil de esta niña que era una niña juiciosa, que era una niña estudiosa, que era una niña con una espiritualidad que lo demostraba en el salón de clases. Entonces, a veces nosotros como seres humanos no nos explicamos cosas que están ocurriendo, pero es un timbre para la sociedad en general. Es necesario que en este momento nos unamos a defender a nuestros niños y a nuestras niñas. Es necesario hacer un par en el camino porque hay que salvaguardar el futuro de esta nación, el futuro de Santa Marta, el futuro de Gaira. Y por eso la comunidad en general se ha volcado con ese dolor, con ese sentir que hoy tenemos, que nos duele en el alma realmente, nos duele terriblemente. ¿Cuál es el llamado al gobierno? Al Estado colombiano, sobre todo, crear políticas públicas que salvaguarden la vida de los niños, que salvaguarden la integridad de los niños, que realmente todas las políticas públicas deberían ser encaminadas a la niñez colombiana, a los jóvenes colombianos. Ese es realmente el sentir del Estado, ese debería sentir el sentir del Estado. ¿Qué va a hacer mañana la institución? Bueno, mañana tenemos programado, junto con las instituciones educativas del distrito y principalmente con las instituciones públicas y privadas de Gaira, una marcha donde vamos a estar acompañados en lo posible con ediles, con el secretario de Educación, con mucha gente que nos viene a acompañar y muy posiblemente la hija de Gilma Jiménez, que es la que está abordando el proyecto para cadena perpetua para los violadores. Creo que nos va a acompañar en el día de mañana, por eso invitamos a esta marcha pacífica, esta marcha donde realmente la sociedad tiene que comenzar a gritar por los niños. La sociedad tiene que comenzar a exigir que los niños nuestros sean protegidos. Muchas gracias. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. Vida social. En la integración de los maestros afiliados a ADET, Sindicato Distrital del Municipio de Santa Marta, Jorge Rojano es el tesorero. Profe, ¿cómo se hace usted en esta integración de los compañeros? Muy buena tarde, compañero Enrique Mendoza. Una cosa de manejar a los compañeros para que ellos se den cuenta que hay un sindicato que está pendiente de ellos. No es solamente que ellos tengan en su aula, que tengan todas las condiciones, también que tengan un espacio donde puedan disfrutar, desentrarse y tener otro ambiente distinto del aula de clase. Los retos para este año, profe. Los retos de este año que acabamos de venir de Bogotá, de un encuentro nacional de sindicatos independientes, donde este es el año donde se va a montar la federación, un sindicato nacional, donde le peleamos al gobierno lo que FECODE le ha quitado al magisterio. O sea, nosotros nos vamos cada año a un paro con FECODE, en lugar de conquistar estamos perdiendo. Entonces ya estamos cansados de eso. Entonces la propuesta que hubo ahora en el encuentro nacional que hubo en Bogotá, la semana pasada, se votó que el último encuentro de este año va a estar aquí en Santa Marta, el día 5 y 6 de octubre. Van a venir todos los sindicatos nacionales y para no hay que ya de firme montado, si es la federación y sindicato.
porque ya se discutió y cada sindicato le puede arrebatar al alcalde o al secretario de Educación cositas para el sindicato, una comisión. Pero el grueso, y lo que en grueso sí, lo que le interesa al magisterio, lo que es la estabilidad laboral, buen sueldo, un ascenso como el 268 que le hemos perdido, porque nosotros los 278 queremos un ascenso como tienen los docentes 2277, que es por tiempo de servicio y por estudio, no como el que presentó la FECODE al gobierno. Y peor, ahora la reunión que tuvo con Petro volvió y se lo presentó, donde va a poner que evalúen a todos los docentes y que todos los docentes para ser evaluados y está proponiendo una forma de ascenso que el docente va a durar toda la vida ascendiendo. 20 grados con 5 niveles y 4 subniveles. Si el docente no quiere estudiar, quiere ascender por tiempo, para llegar al máximo escalafón son 40 años. ¿Qué significa eso? Se huele con un batoncito marcando el agua en el magisterio. Entonces, eso hay que estudiarlo de fondo, hay que buscar de fondo eso, qué está pasando. Hay que buscar una verdadera reforma estructural. La federación que vamos a montar y el sindicato es que el ascenso sea por tiempo de servicio y que el máximo sea, por ejemplo, como en la 14, pero que esa 14 tenga un estudio y ese estudio haga que el docente gane más recursos, más dinero. Y no que se estanquen en el sueldo de la 14 y que se aumente, o sea, el índice sintético, o sea, el índice de la inflación. Entonces hay que colocar que cuando el docente llegue al máximo escalafón, de ahí siga ascendiendo, pero con estudio, entre más estudie y sea más grande su sueldo, que sea equitativo con lo que está estudiando. Profe, en ese encuentro nacional que se realizó en Bogotá, ¿se tuvo en cuenta el factor de la salud? Claro, tú sabes, el magisterio está viviendo la crisis más grande en salud. Cada vez el salud del magisterio está peor, se han muerto docentes por medicina negada. Y hay una crisis, ya el magisterio, la salud del magisterio ya tocó fondo y ojalá gane Petro y a ver si cambia lo que dijo que iba a cambiar, desaparecer la GPS y volver a todo público, a ver si haciendo una entidad pública y que seamos como la policía, que tengan una clínica para nosotros. Para decir que hay que mirar la cosa diferente. Mientras que la federación dice que para mejorar la salud es que le inyectemos más dinero a la salud, y eso no es, porque entre más dinero se le inyecta a la salud privada, son más riquezas que le estamos dando a los empresarios de la salud, a que se están enriqueciendo con la salud de magisterio. Lo que hay que buscar es que la salud sea desde el Estado, que el Estado preste la salud óptimamente, porque son 5 billones de pesos, son 5 billones que se quedan dentro de los mercaderes de la salud. Entonces esos 5 billones el gobierno lo invierte en clínicas de alta calidad, la salud del magisterio va a ser distinta, va a ser diferente. Muchas gracias. Profesor Rafael Bolaño, directivo de ADET. Profe, en este encuentro de los maestros afiliados a este importante sindicato, ¿cómo se siente usted? Bueno, Enrique, la verdad es que es muy satisfactorio y muy placentero compartir con los afiliados un rato. Si bien cierto, la finalidad del sindicato es propender por la defensa de los derechos de sus afiliados, pues, también es cierto que es necesario socializar con los miembros, porque en estos espacios se comparten muchas ideas, en estos espacios se conocen problemáticas que más adelante van a conformar, digamos, que la agenda que el sindicato debe llevar a cabo en las conversaciones que realice con el ente territorial, ¿no? Con el nominador del ente territorial. Entonces, siempre va a ser placentero. Necesario también retribuirle en algo el aporte que ellos hacen al sindicato para compartir un momento agradable. ¿Qué significa ser maestro? Bueno, ser maestro siempre lo he considerado una profesión de vocación, una profesión que quien la desarrolla y quien la realiza es porque le nace del alma, porque la lleva adentro. En el caso específico mío, yo soy docente de vocación, soy maestro de vocación porque me incliné desde que estaba en mis últimos años del bachillerato, sabía que quería ser docente y pues con todas las dificultades, los obstáculos, pues terminé mi licenciatura y gracias a la providencia divina y con la cuestión del concurso, pues de meritocracia, pues pude acceder
al cargo, ¿no? Pero es algo que de verdad nace de adentro, que no debe ser un problema de estómago, sino que de vocación y de convicción. Mensaje a los maestros. No, que la lucha es dura, que hay que tener en cuenta que el gobierno cada vez arremete más contra el magisterio, que hay que tomar en cuenta que hay que asumir posiciones muy fuertes y duras porque, como te decía, ¿no? El gobierno pues, no le cuesta nada sacar decretos y leyes que vayan en perjuicio de la carrera del docente. Y estamos viviendo esa arremetida. Lo que el gobierno nos ha metido, lo que el gobierno nos ha impuesto, pues ha sido grande. Pues, ya el compañero habló mucho y te dijo algo sobre a lo que estamos sometidos nosotros, a la evaluación de carácter diagnóstico formativa, que eso es un elemento bastante disociador, un elemento perverso, por decirlo, por llamarlo de alguna forma. Y nos queda a nosotros, y ese es un llamado que se le hace y que siempre estamos haciendo a nuestros afiliados, ¿no? Hay que estar siempre en pie de lucha, hay que estar siempre con la actitud de combate, porque lo que viene para el magisterio es duro y tenemos que estar preparados para dar la batalla y dar la pelea en ese aspecto. Muchas gracias. Maestro afiliado a este importante sindicato, ¿su nombre, profe? Juan Carlos González Peñalver. ¿Dónde labora? IED Simón Bolívar de Gaira. ¿Cómo se siente usted en este acto? Miren, definitivamente ADET es el sindicato del cambio. O sea, nosotros desde que ingresamos en el magisterio con el 1278 hemos sentido siempre el apoyo incondicional de la Junta de ADET. O sea, siempre hemos tenido las puertas abiertas y a pesar de que es un sindicato que estamos creciendo año tras año, siempre han tenido en cuenta todo y cada una de las voces de los compañeros que la componemos. ¿Qué significa ser maestro? Maestro, para mí es el arte más bello que existe. El arte no solo de enseñar, sino de aprender junto con los estudiantes. O sea, ser maestro es todos los días aprender. Y no solo aprender, como les digo, que los niños aprendan, sino que uno aprender con ellos. Es una labor maravillosa, porque uno aparte de ser profesor, maestro, es padre de familia. Y uno todos los días desde su casa está enseñando a sus hijos a comportarse en una sociedad igual que uno fue educado por sus padres y por sus maestros. Saludos a todos los maestros y televidentes de Macondo Televisión. Televidentes y maestros de Macondo Televisión, saludos y por favor afiliémonos, sigamos haciendo crecer nuestro sindicato, que en realidad lo merecemos tener un sindicato como este. Buenas tardes. Gracias. Macondo Televisión presentó su magazine Samarios de Verdad, un recorrido por diferentes facetas de nuestra cotidianidad. Todos dicen que yo soy samario, porque quiero mucho a Santa Marta.